Amigo del campo, ¿cómo le va? Con el saludo que ya nos caracteriza desde hace 30 años, estamos dando inicio a esta nueva emisión de nuestro programa. Como siempre, estamos en los exteriores de nuestros estudios ubicados en Cerrillos, en el norte de la República Argentina. Vaya como siempre, nuestro saludo a todos nuestros televidentes que a lo largo y a lo ancho de América todas nos reciben a través de la señal del Mundo del Campo Televisión. Hoy con temas muy interesantes, muy actuales, así que inmediatamente vamos al encuentro de los anticipos de nuestro programa. En esta edición de Cambio Agropecuario, Feedlot Olando. Tamberos nucleados en una cooperativa de las provincias de Santa Fe y Córdoba agregan valor a su sistema con la producción de carne a partir de sus rodeos lecheros. Pulverización eficiente. Las condiciones ambientales configuran un factor determinante para una correcta aplicación de los productos fitosanitarios en los cultivos agrícolas. Agotamiento metabólico. Los efectos del estrés al que se somete a los animales en los momentos previos al proceso de faena sobre las características y la calidad de la carne vacuna. Estos son algunos de los temas de hoy en Cambio Agropecuario. Vamos a hablar de un tema realmente muy interesante y que hemos elegido como central para esta emisión de nuestro programa, y tiene que ver con el aprovechamiento de los recursos del tambo para darle algo más de rentabilidad y sustentabilidad a la actividad. En este caso, una cooperativa de productores de la cuenca lechera central de la República Argentina, de la zona de Santa Fe y Córdoba, están desarrollando un interesante emprendimiento, un feedlot con animales Olando y evidentemente con características muy particulares. Es un desafío que tomamos cuando surgió esta idea de darle un valor agregado a un ternero Olando en una cuenca lechera importante del país, donde hace 10 o 15 años atrás ese ternero Olando lo mataban. Y yo creo que hoy se convierte con esto, junto con el valor de la vaca conserva, en una tercera entrada o una tercera variable económica para los tamberos. El leche, venta de la vaca conserva y el valor agregado que le da el engorde de un ternero Olando. Doble propósito. O sea, no es que no tenga secreto, hay que cambiar algunos manejos productivos, hay que insistir mucho, como habrás visto en la charla, sobre la sanidad, darle la misma importancia, el mismo tratamiento a una ternera Olando que a un ternero Olando, que quiere decir, para que esa sanidad después repercute favorablemente en los corrales y el porcentaje de mortandad baje como bajó. Y después, si vamos a hacer novillo pesado, hacer una recría acorde de la raza, que no tiene los mismos requerimientos que un novillo mestizo. Y si no, no hacer recría, hacer un engorde a corral. Y la verdad que hoy estamos muy satisfechos, orgullosos de lo que estamos haciendo, porque las 7 carnicerías de Uncoga, más lo que se vende en el norte, se vende toda carne overo de consumo, se siguió vendiendo más que antes y la calidad no cambió para nada. Desde el día 0 que empezamos a trabajar, todos tienen caravana electrónica individual. Tenemos un seguimiento individual y de tropa de todos los animales que pasaron acá. Y yo creo que eso... Perdona que sea extenso a lo mejor en esto, creo que hay que hacer mucho hincapié a todos los productores, porque ahí a donde empieza el negocio de la carne. Hay que medir y medir. Hoy no queda otra, hoy pasamos de una ganadería de tenencia, época inflacionaria, que tapaba un montón de errores u horrores, a una ganadería de producción. Y cuando hablamos de ganadería de producción tenemos que ajustar todas las variables que intervienen en un negocio. ¿Qué tengo yo con una caravana que lo pongo desde el día 0? Que yo mido desde ese ternero al productor, lo mido sanitariamente, genéticamente y productivamente con la eficiencia de conversión. Entonces eso me permite armar una base de datos propia de la empresa para que cuando yo tenga que repetir compras, me voy a basar en mi base de datos. Que Juan me entregó un animal con baja mortandad, muy bien sanitariamente, genéticamente bueno, a pesar de que es leche, y que me anduvo muy bien eficiente conversión. Entonces es probable que a Juan le pague 20 mangos más que a Pedro, que me entregó un ternero que se me murió al 3%, por ejemplo. Y yo creo que eso es alimentar un círculo para que la gente y los productores entiendan que si empiezan a hacer mejor las cosas van a tener mejores resultados económicos, ellos y nosotros.
le están dando al tambo una utilidad que no esperaban en ningún momento. Ternero de 200 kilos a 4.500 pesos que vale hoy, lo puse en la cosa, vale 900.000 pesos, es 1 millón de pesos. No lo podemos desperdiciar para una entrada de dinero. Estamos hablando de animales holando puros. Holando es puro, el beef on dairy vendrá después. Yo creo que es una técnica que va a andar bien. Si lo adoptan los argentinos, ojalá lo adopten, es con toda la... seleccionar las vacas, el perfil superior, vacas muy buenas productivas, trabajar con semen sexado holando para hacerse la reposición de hembra holando, el perceptil del medio y el bajo, cruzarla con una raza carne que puede ser Wagyu o Aberdeen Angus, y eso hacer carne de otro tipo que tiene, ¿cómo te podría decir? Potencia la matriz genética de marbling que tiene el overo, lo hace con más marbling y podemos acortar los días de engorde. Bueno, eso está muy bien. ¿Y hay experiencias en el exterior, en otros lugares del mundo? ¿De beef on dairy? Sí, muchísimas. Estados Unidos hoy hace muchísimo beef on dairy. Yo creo que es por la escasez que estamos hablando de carne. Imperiosa. Imperiosa. La demanda supera largamente la oferta a nivel internacional. No queda otra. Sí, pero tampoco hay que descuidar el consumo. No, y hay que cambiar mentalidad. Tenemos que trabajar sobre eficiencia. Yo creo que la frase que puse última la puse porque lo siento así. Hoy el desafío, hoy el trabajo es sobre eficiencia y conversión, pero el desafío es la calidad. Tenemos que aprender a producir mejor y mejor calidad. Oscar Ferrero hacía referencia a cómo se está desarrollando este sistema de engorde a corral con animales holando, que evidentemente tiene ciertas características, como por ejemplo la trazabilidad desde el origen, para tratar de recabar datos y también llevar adelante un control preciso en cada una de las etapas de esta producción. Ahora vamos a dialogar con Paula Mazzola acerca del Programa Nacional de SENASA contra la obesia botrana. La obesia botrana es una plaga que ataca el cultivo de la vid y normalmente se la llama polilla de la vid. Esta plaga produce daños directos en la producción de vid relacionados a la calidad y al rendimiento de la fruta, y también daños indirectos debido a que cuando el fruto está dañado puede ser atacado por diferentes hongos entomopatógenos. Estos daños traen problemas en la uva, que está destinada tanto a consumo en fresco como para vinificar. Actualmente se encuentra presente en la provincia de Mendoza y San Juan, y el resto del país es libre. El Programa Nacional de la Obesia Botrana de SENASA cuenta con una red oficial de monitoreo que se encuentra instalada en toda la superficie vitícola del país y además en aquellas zonas donde se encuentran hospederos secundarios de la plaga. Un ejemplo de hospedero secundario es el cultivo de arándanos, que en la actualidad se encuentra libre de la plaga en el país, pero igual el programa realiza acciones de vigilancia para mantener el monitoreo sobre el cultivo y constatar esta ausencia de la plaga. El monitoreo se realiza mediante la instalación de trampas. Las trampas se colocan en los cultivos con un procedimiento específico, y estas trampas tienen feromonas que son para la plaga de la obesia botrana, atrayentes de la plaga. Agentes de SENASA de todo el país revisan periódicamente todas las trampas instaladas que tienen en sus provincias y constatan la ausencia de la plaga en aquellas que son libres de la misma. Para el Programa Nacional de la Obesia Botrana, un área libre es un área en el cual la plaga está ausente, pero se realizan las acciones de vigilancia mediante monitoreo oficial para constatar esa ausencia, como es el caso de la región patagónica. Actualmente la región patagónica es considerada libre de la obesia botrana. En caso de que se detectara la presencia de la plaga en una región libre, como es el caso de Patagonia, se desencadenan una serie de procedimientos y acciones mediante la implementación de un plan de contingencia. Abarca diferentes tipos de medidas para primero diagnosticar la situación y luego controlar el foco detectado. El objetivo del plan de contingencia es evitar el establecimiento y la dispersión de la plaga. Para evitar el ingreso de la plaga y poder mantener el estatus libre de la región patagónica, SENASA recuerda que no se permite ingresar con productos vegetales que sean hospederos de la plaga.
Ante cualquier duda o consulta, ingresar a la página web de SENASA o dirigirse a los canales oficiales del organismo. El Programa Nacional de SENASA para la Obesia Botrana y la Red Nacional de Monitoreo que se desarrolla en distintas zonas productivas vitícolas que tenemos en la República Argentina y también en aquellas zonas donde existen cultivos hospederos como los arándanos. La palabra de Paula Mazzola. Ahora le voy a presentar nuestra primera pausa comercial. Volvemos enseguida. El tabaco es la actividad productiva más importante de Salta. Genera empleo en forma directa a más de 25.000 familias. Los recursos de la producción tabacalera se reinvierten en nuestra provincia. Cámara del Tabaco de Salta, defendiendo los intereses del sector tabacalero. Productos lácteos regionales Yaguané. Calidad y distinción en la mesa de los salteños. Fertinorte, los fertilizantes de la Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta. Formulaciones específicas para mejorar la relación costo-beneficio. Fertinorte. Asociación Mutual de Productores Tabacaleros de Salta. Provisión de insumos y servicios para contribuir al fortalecimiento del sector productivo. Vamos a dialogar con Nicolás Belgen. Él es uno de los técnicos investigadores de la Estación Experimental Agropecuaria Rafaela y hace referencia al Beef on Dairy, un sistema realmente muy interesante que puede perfectamente adecuarse a los sistemas productivos tamberos que tenemos en la República Argentina y por qué no también pensar en la cuenca salteña de leche que tenemos en el Valle del Lerma. Definamos Beef on Dairy. Beef on Dairy es una cruza terminal que lo que pretende es agregar valor a la carne, al macho derivado del TAM. Uno dirá, bueno, pero ¿por qué no el holando? Bien. Primero que el holando es un animal lechero. Claro. No significa que no tenga aptitudes carniceras, sino que la cruza me da una aptitud mejor. La heterosis, el vigor híbrido de esta cruza terminal es superior, y eso lo manifiesta la bibliografía científica, respecto a un Holstein puro. Pero adicionalmente Beef on Dairy tiene un beneficio que para mí es el más importante, que es entender la dinámica del rodeo lechero y entender cómo puedo complementar mi negocio. Porque cuando yo empiezo a aplicar carne derivada de tambo, me obligo a entender la lógica de mi rodeo. ¿Cuántas vaquillonas necesito? ¿Cuántas me van a sobrar? ¿Cuáles son mis mejores vacas para utilizar semen sexado? ¿Cuáles son las vacas que no me quiero quedar esa descendencia?
Beef on Dairy me permite seleccionar las mejores vacas productoras de leche para utilizar semen sexado y quedarme con ese pool de genes, quedarme con esos animales. Salís de la generalidad y empezás a clasificar cuáles son tus necesidades. Exactamente. Me obliga a identificar mis mejores animales y aquellos que sobran, o que no me convienen a mí como productor, los puedo cruzar con semen de carne y lograr un producto que en el mercado tiene un valor superior. Llegamos a esto porque vemos que hay tambos que necesitan vaquillonas, pero que no tienen la capacidad para pagar lo que valen. No tienen la capacidad para salir a comprarlas. O si lo hacen con mucho plazo. Y estamos viendo en el sector ganadero que hay una retención, que el precio del novillo vale, y que el precio de la invernada tiene un valor. Hace un ratito en esta misma jornada se manifestó que la cría ha tenido, el criador, el que sale a vender terneros de tetado de 6, 8, 9 meses, tiene un valor espectacular, pocas veces visto. El tambo, si uno se pone a pensar, el tambo es mucho más eficiente que un rodeo de cría en producir un ternero al año, porque la preñez es condición necesaria para una lactancia, de manera tal de que yo voy a tener este animal y de manera tal de que yo voy a tener ese producto porque lo necesito para mi otro negocio, que es la leche. En este sentido, consideramos que es una alternativa a tener en cuenta para aquellos tambos que quieran y decidan comenzar a trabajar en carne derivada del tambo con el plus de mejorar la aptitud del producto carnicero. Sí, incluso en lo que implica en rentabilidad para el productor tambero también. Exactamente, porque estamos diversificando un poco. Vamos a ser francos, la principal actividad del productor tambero es la leche que vende. Esto es un complemento, esto es una forma de agregar valor, no es la única forma. No es la única manera de que el productor pueda subsistir, pero es una forma para agregar valor. Ahora vos estás agregando genética británica, digamos. Sí, bien, las razas generalmente se trabaja con Angus, pero hemos visto trabajos de Hereford, hemos visto trabajo de Wagyu. El de Angus es el más estudiado, de manera tal de que para esta presentación lo que hicimos fue una revisión sistemática de todas las publicaciones en el mundo que hay sobre este tema y básicamente contrastar blanco sobre negro, haciendo la analogía de los colores, tratando de contrastar, bueno, ¿cuál es, en definitiva, la diferencia de la cruza terminal versus el Holstein puro en lo referido a calidad de carne, a la calidad de producto? Bueno, y la diferencia es que el Holando, por su selección, es un animal que ha desarrollado una grasa visceral, ha desarrollado una forma de depositar grasa que para lo que es carne no es muy importante. Vamos a repasar. La vaca lechera, 3 o 4 semanas después del parto, necesita una demanda de energía que no necesariamente viene con el alimento. Entonces remueve grasa visceral, que está mucho más vascularizada, mucho más inervada, que es la que más rápido se quema para producir leche. Que ya lo tiene. Exactamente. Con el macho pasa lo mismo. El problema es que el macho la va a depositar en el mismo lugar que la hembra. Entonces, cuando yo quiero tener una grasa dorsal específica para un mercado particular, me va a llevar mucho más tiempo. Lo que hago con la cruza es mejorar la aptitud carnicera. Ese es el objetivo que tiene la cruza, mejorar la aptitud carnicera. Bien, la experiencia hasta ahora ha dado excelentes resultados. En el mundo sí, en Argentina los trabajos son incipientes, hay que mencionar y hay que recordar, y nosotros venimos trabajando mucho en Inter Rafaela en que los tambos, no muchos tambos pueden crecer. Sin embargo, los que crecen son los tambos que salen a vender animales a los que no pueden crecer, naturalmente. Ahora bien, el tambo que no puede crecer tiene poca rentabilidad para salir a comprar. Entonces estamos viendo de que hay un montón de vaquillonas, hay tambos que no crecen pero no pueden comprarlas. En este sentido, Beef on Dairy permite derivar ese exceso de vaquillonas de aquellos establecimientos que pueden crecer a carne de una mejor calidad o de una mejor eficiencia, creo que sería el término. Y finalmente, este cruzamiento es un sistema flexible. ¿Qué quiero decir con un sistema que sea flexible? Yo este año puedo tener mal precio de la vaquillona y buen precio de la invernada y hago esto. Aplico este sistema de cruzamiento. El año que viene se me puede dar vuelta la torta y la vaquillona captura valor. Entonces digo, listo, no hago más Beef on Dairy, me voy a producir vaquillones. Sin cambiar absolutamente nada. No estamos hablando de un cambio de raza, no estamos hablando de un cambio de sistema productivo, simplemente un cambio de pajuela. Las mejores vacas, semen sexado
para seguir nuestro stock lechero y seguir produciendo leche. El resto lo diferimos a carne, capturando valor y pudiendo llegar a mercados quizás que no se pensaban, como es el novillo de exportación. Nicolás Belsken hacía referencia a los detalles y las características del sistema Beef on Dairy para tratar de aprovechar el macho derivado del tambo en cruzas terminales que aporten algo más de rentabilidad al sistema productivo lechero. Algo para tener en cuenta también aquí en la cuenca del Valle del Lerma, en la provincia de Salta. Nos vamos a la provincia de Córdoba para dialogar con Lucas Herrero Cano del Centro Regional Córdoba del SENASA, quien se refiere a la habilitación de un establecimiento avícola. Realizamos la habilitación de un establecimiento dedicado a la clasificación y depósito de huevos comestibles, con la particularidad de que posee las granjas propias, comunicada de forma automática hacia el ingreso del depósito clasificado. El proceso de habilitación constó primero de una consulta para hacer la visita de este establecimiento, con todas las instalaciones modernas y nuevas, automatizadas, con la conexión automática hacia los galpones. Luego de ese estudio de la documentación se realizó la visita. Los inspectores a cargo constataron que toda la parte documental, la parte edilicia y la parte funcional sanitaria eran acorde a lo que se solicita para proceder a la habilitación, con lo cual no hubo ningún tipo de impedimento y se continuó con el trámite normal de habilitación de establecimiento oficial. Este establecimiento se encuentra en la localidad de Río Ceballos. Hay 2 establecimientos hoy en la provincia de Córdoba con las mismas características, con la particularidad que este establecimiento posee las granjas propias. Posee 7 galpones con un total de 200.000 aves ponedoras, lo cual hace un total entre 25 y 30.000 aves ponedoras por galpón. El huevo se traslada desde las granjas en forma automática, por día y por elección, hacia el depósito clasificador. La producción diaria se estima, de acuerdo a estas 200 aves ponedoras, en 300 cajones diarios, esto es 12 maples con 30 huevos cada uno. Parte de la producción diaria va destinada a la industria y parte al consumo, entendiendo que está habilitado para el tránsito federal. Es la intención de la firma poder exportar a los países limítrofes. SENASA dando certificado de habilitación para este establecimiento avícola dedicado a la clasificación y al depósito de huevos comestibles a partir de granjas propias, constatando toda la documentación pertinente y, por supuesto, el estado de las instalaciones. Ahora le presento nuestra segunda pausa comercial. Ya volvemos. El tabaco es la actividad productiva más importante de Salta. Genera empleo en forma directa a más de 25.000 familias. Los recursos de la producción tabacalera se reinvierten en nuestra provincia. Cámara del Tabaco de Salta, defendiendo los intereses del sector tabacalero. Asociación Mutual de Productores Tabacaleros de Salta. Provisión de insumos y servicios para contribuir al fortalecimiento del sector productivo.
Productos lácteos regionales Yaguané. Calidad y distinción en la mesa de los salteños. Fertinorte, los fertilizantes de la Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta. Formulaciones específicas para mejorar la relación costo-beneficio. Fertinorte. Como lo decía en los bloques anteriores, tenemos un tema central para esta emisión de nuestro programa y tiene que ver con la producción de carne a partir del macho derivado del tambo y estas experiencias que se están desarrollando en la cuenca lechera central de la República Argentina, en Córdoba y en Santa Fe. Al respecto, hemos dialogado con el secretario de Agricultura de la provincia de Santa Fe, Ignacio Mantras. Realmente estamos muy contentos de recibir el IPCBA aquí en Humboldt, departamento de Las Colonias. Zona agrícola en sus orígenes y lechera por excelencia, plena cuenca lechera, como bien decís, con un evento ganadero, hablando de carnes en este escenario nos satisface. Implica también la versatilidad que tiene el productor argentino de adaptarse a los cambios, a las necesidades. En este caso, Uncoga hace un par de años estaba con este proyecto de un feedlot para overos en la zona. Lo concretó y hoy ya lo refleja con datos. Es una jornada donde estamos aprendiendo con los datos, pero también, y esto hay que decirlo, estamos viendo mucho productor tambero que empieza a generar carne a través de sus rodeos lecheros. Esto ya se ve en la zona. De hecho, ya hay carnicerías que están integradas con ese sistema, digamos, buscándole un poco las virtudes y las necesidades. Hoy la ganadería tiene un momento interesante en cuanto a precio, nos abrimos al mundo, hay una demanda global de proteínas también inédita, nos va a llevar mucho tiempo en Argentina recuperar stock, así que ahí tenemos, mejorar nuestros índices productivos claramente, cargar más kilos por animal logrado y utilizar todos los recursos lecheros, stock lechero o animales producto de un esquema lechero para producir carne, que algunos países lo han hecho. Los americanos con el Beef of Dairy ya gran parte de su producción de carne proviene de rodeos lecheros, y Argentina, en Argentina esto puede ser una línea interesante a trabajar. Nosotros como provincia estamos evaluando seriamente esa línea, ¿no? Sobre todo que es un aporte de recursos también para un sector que estuvo más o menos castigado desde hace tiempo y bueno, suma. Sí, es diversificar riesgo. Es muy difícil que un productor tambero que está enfocado en producir litros piense en una unidad de negocio de carne, pero hoy la charla lo expresaron muy bien, permite en función de los mercados y las cualidades de cada establecimiento ir y volver, digamos, en función de qué necesita reponer de vientres lecheros, le va a permitir jugar con esto de, bueno, hago un poco de carne o no hago nada. En fin, es versátil el esquema, nos parece interesante. Así que bueno, la verdad que está bueno mostrarlo. Hay muchos jóvenes, muchos productores. Estamos viendo vacas por todos lados, esto también hay que decirlo. O sea, volvió la chacra mixta en muchas zonas de la provincia, zonas más agrícolas, ahora se empieza a ver rodeos ganaderos. Mucho tambero que pasa a ser ganadero. Ahí también hay una cuestión, el tambo se viene tecnificando mucho, esto implica inversión, requiere más espalda. Vemos ahí un umbral de a lo mejor de tamberos que si no se ayornan o no entra una nueva generación, está en un punto crítico y muchos vemos que pasan a la ganadería. Así que bueno, esto está sucediendo, hay un acomodamiento en general. Así que es un momento interesante. Bueno, escuchamos su apoyo también al IPCBA en este momento en el que hay algunos cuestionamientos y que obviamente este tipo de iniciativas marcan un poco la línea en la que el instituto está. Sí, nos parece saludable siempre rediscutir las instituciones y volverlas más competitivas, más eficientes. Estamos hablando de un escenario global que es exigente, los mercados cada vez son más exigentes, requiere información, requiere datos. Esto compromete a toda la cadena, a los productores, que tenemos que gestionar con datos y esos datos transformarlos en atributos y esos atributos visibilizarlos y posicionarnos mejor en los mercados. Esto lo podemos hacer con información pública y a veces necesitamos herramientas como el IPCBA para posicionarnos. Ahí frente a estas
anteproyecto y que cuestionó o puso en foco un poco esto del aporte, sobre todo el compulsivo voluntario del IPCBA, que es legítimo el planteo, digamos, y puede tener argumentos a favor y en contra. Nosotros sí, como provincia, decimos que claramente el IPCBA es una herramienta para posicionar a la carne en el mundo. No se vende sola. Acá Argentina tiene muy buena carne, todos lo sabemos, pero no se vende sola. Hay que competir con competidores que tienen sus institutos, por lo cual hay que tener una posición, si se quiere, agresiva y profesionalizada. Y el IPCBA tiene que tener ese rol. Sí, yendo al planteo, entendemos que un aporte voluntario pondría en riesgo la propia existencia del instituto. Digamos, ¿no? Honestamente considero como una quimera pensar que un instituto pueda tener una estrategia permanente, previsible y anticipada en los mercados, dependiendo de un flujo de caja que estará a merced de cada productor, que está muy, muy atomizado, y a lo mejor por X motivo quede financiado, y la verdad que quedamos tecleando. Esas cosas nos parece legítima los planteos, nos parece legítima la discusión de repensar el IPCBA y volverlo más eficiente, pero no ponerlo en duda, digamos, ¿no? Así que en ese sentido nos parece que fue una buena herramienta, con muchas virtudes, tendrá sus defectos, será cuestión que las entidades, porque en definitiva es una herramienta de los privados, tiene un rol el Estado Nacional un poco en auditar, las provincias no intervenimos en el instituto, pero sí es una herramienta de los privados, así que tendrán que tener su debate dentro de las instituciones y lograr que salga un instituto fortalecido. Ignacio Mántaras, secretario de Agricultura de la provincia de Santa Fe, hacía referencia a estos emprendimientos desarrollados en la cuenca lechera central de la República Argentina respecto de la producción de carne a partir del macho derivado del tambo. Y también hacía una reflexión acerca de lo que hoy significa el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna para promocionar justamente el producto insignia de nuestro país en diferentes y exigentes mercados a nivel internacional. Vamos a hablar ahora de pulverizaciones eficientes, y por ello se deben tener en cuenta distintos factores, como por ejemplo las condiciones ambientales. Hemos dialogado al respecto con José Sosa, asesor privado. Tenemos que cuidar mucho lo que son en las pulverizaciones, dentro de lo que son condiciones ambientales, a la baja humedad relativa preponderante de la zona y muchas veces a la amplitud térmica que tenemos diaria, tanto en el día como en la noche. Esa amplitud térmica puede generar que tengamos grandes efectos en la pulverización debido a condiciones meteorológicas. Y déjame sumarte algo, que es, nosotros en actividad agrícola o bien como ingenieros somos buscadores y vamos detrás de la eficiencia de los procesos. Y justamente en la pulverización, en la medida que desarrollamos pulverizaciones más eficientes, no solamente repercute en un mejor control muchas veces, sino que también repercute administrativamente en los costos, porque estamos aprovechando mejor el insumo, y también desde el punto de vista ambiental. O sea, todo aquel insumo que lo estamos poniendo en el objetivo objeto de tratamiento no se pierde y no impacta negativamente en el ambiente. Es por eso que el título de la actividad lleva eso. Y hoy vamos a atravesar no solamente las condiciones meteorológicas, sino que todos los parámetros que directa o indirectamente afectan esta eficiencia. Nosotros tenemos como parámetros principales tanto la temperatura como la humedad. Hoy lo que vamos a trabajar son los parámetros de la máquina y del caldo de pulverización. De hecho, tenemos coadyuvantes que colaboran para mitigar estos factores negativos, porque la realidad es que las pulverizaciones deben de llevarse adelante independientemente de estos factores. Entonces el operario y el asesor deben de calibrar tanto el equipo como el caldo para poder mitigar estos factores adversos. Tenemos boquillas que tienen tecnología que se denomina antideriva, le da una mayor vida a la gota frente a las condiciones ambientales. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la información. Hoy tenemos la posibilidad de contar con sistemas remotos de estaciones meteorológicas que pueden estar tanto en una base como en la misma pulverizadora y nos dan a tiempo real al operario las condiciones en las cuales está pulverizando, lo cual es muy importante. Y al ser remota muchas veces no solamente es para el operario, sino que se puede ver esa información en cualquier lugar del mundo.
Y en tercer lugar, el caldo de pulverización, es decir, cuando yo actúo sobre el líquido que voy a pulverizar, cambiándole algún parámetro que, por ejemplo, disminuya la evaporación. Entonces esa gota tiene mayor vida frente a condiciones ambientales adversas. Estos puntos que les menciono, ya va a ser, por lo menos hace 7 años que vengo visitando la zona, al menos 2 o 3 veces al año, trabajando en pulverización, tanto en Salta como en Jujuy. O sea, ya me siento un poco local en la zona. Y bueno, lo venimos trabajando muchísimo a este aspecto y a estas jornadas. En La Pampa suelo dar los cursos de operario para pulverizadoras. En algunas provincias está la acreditación de conocimiento y se obtiene un carné, ¿sí? Y siempre digo lo mismo, manejar la máquina es sencillo, operar el equipo es difícil, porque operar el equipo implica de que la persona va tomando decisiones a tiempo real para garantizar una buena labor agrícola, en este caso pulverización, ¿se entiende? Entonces el operario es fundamental en la toma de decisiones a tiempo real, ¿está? Es muy importante esa toma de decisiones. ¿Y cómo se nutre o cómo se va entrenando? Con capacitaciones, en donde el operario no solamente recibe un conocimiento, sino que también lo critica, lo pone a prueba, ¿sí? Por eso van a ver que esta actividad hoy se desarrolla a campo, no es áulica, es totalmente práctica, de forma de que toda esa información entre tanto por el oído como por la retina de quienes participan, ya sean operarios o asesores, que puedan ver el efecto de lo que se está diciendo, ¿se entiende? Los distintos factores que condicionan una aplicación eficiente de productos fitosanitarios, condiciones ambientales y, por supuesto, la correcta calibración de los equipos aplicadores, algo fundamental para tener en cuenta al momento de llevar adelante las prácticas de control sanitario en los diferentes cultivos que tenemos en la República Argentina. Estábamos dialogando con José Sosa, él es un especialista en la aplicación de productos fitosanitarios. Ahora le presento nuestra última pausa comercial, volvemos enseguida. Asociación Mutual de Productores Tabacaleros de Salta. Provisión de insumos y servicios para contribuir al fortalecimiento del sector productivo. Fertinorte. Los fertilizantes de la Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta. Formulaciones específicas para mejorar la relación costo-beneficio. Fertinorte. El tabaco es la actividad productiva más importante de Salta. Genera empleo en forma directa a más de 25.000 familias. Los recursos de la producción tabacalera se reinvierten en nuestra provincia. Cámara del Tabaco de Salta, defendiendo los intereses del sector tabacalero. Productos lácteos regionales Yaguané. Calidad y distinción en la mesa de los salteños.
Hablábamos hace un momento de lo importante que resulta el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna para llevar adelante esta promoción del producto insignia de nuestro país por diferentes y exigentes mercados del mundo. Pues bien, hemos dialogado con Mario Ravetino acerca de lo que se está proyectando justamente para los próximos meses y también acerca de la apertura de un nuevo mercado en el sudeste asiático. Es un mercado muy importante el sudeste asiático por la cantidad de habitantes que tiene. Tienen un consumo óptimo de carnes bovinas. Por supuesto que tenemos que intensificarlo porque en el momento hay solo 5 plantas habilitadas, o sea que tenemos que trabajar en más frigoríficos y tenemos que trabajar también en los lineamientos de poder conectarnos con el sector privado de Indonesia, porque por el momento tendríamos la posibilidad de comercializar con la empresa estadual, que es solamente una parte del mercado, así que estamos tratando de ampliar la nómina de frigoríficos habilitados y la relación comercial. Pero bueno, no es el único mercado. Yo tengo muchas expectativas con Japón antes de fin de año, que es el gran mercado que Argentina viene reclamando, que si bien en principio la imposición arancelaria vamos a comercializar con un 48% de aranceles, hace muy difícil el negocio en materia de carnes, pero sí tenemos oportunidades óptimas con el tema de los subproductos, especialmente con la lengua, que tiene un valor de compra, es un producto muy requerido en Japón y el arancel es mucho menor. ¿Cómo se están preparando para promocionar la carne? Con mucha expectativa, con muchas ganas. Lo primero que tenemos en septiembre es la segunda misión comercial a Estados Unidos. Vamos a recorrer 3 ciudades. Ya tenemos, bueno, es inédito lo que está pasando en Estados Unidos este año. Tenemos 16 empresas confirmadas que nos van a acompañar. Estamos trabajando en la contraparte que nos recibe en Estados Unidos. Después vamos a Cial, que es la feria tradicional en Europa. Este año toca en Francia, pero previamente hacemos una actividad en Israel, que es un mercado tan tradicional, fidelizado con Argentina y que desde hace mucho tiempo venía reclamando la presencia del instituto. Así que vamos a pasar por Israel a hacer un evento de un día, después nos vamos a Europa y después en noviembre volvemos a China, a la CIE, que es la feria que organiza el Estado chino y que tiene las características tan destacadas, importantes en cuanto a la magnitud y participación, como la CIAL China de mayo. Con tanta demanda de carne argentina, qué desafío subir la producción en el país, ¿no? Es el desafío. El gran desafío nuestro es tener más materia prima. En ese sentido son alentadores los números de retención de vientres que se van demostrando que el productor está guardando las hembras. Son interesantes los índices que denotan claramente que estamos faenando animales más pesados. 244 kilos es lo que tenemos hoy en día, está bien. Estamos lejos de los 260 todavía de Brasil, ni hablar de los 360 de Estados Unidos o Australia, pero ya en cerca del promedio de faena de Uruguay. Son índices que están demostrando y van en el sentido que estamos trabajando para recomponer el stock, tal vez no tanto en cabezas, pero sí en kilos, y que el productor está invirtiendo en la ganadería por los índices de retención de vientres, repito, que estamos teniendo. Hoy en día, ¿cuál es el volumen producido y exportado de carne? En los primeros 6 meses del año exportamos en valor 2.800 millones de dólares y 336.000 toneladas. Bueno, una gran oportunidad para adelante, ¿no? Sí, esperemos que sí, un 7% más en volumen de los primeros 6 meses del año pasado y un 41% más en valor, es significativo. La apertura del mercado de Indonesia para la carne vacuna argentina, la posibilidad de Japón también para incorporar a nuestro comercio internacional y por supuesto una agenda ambiciosa que persigue el IPCBA para la promoción de la carne vacuna en diferentes eventos y ferias a lo largo y a lo ancho de todo el mundo. La palabra de Mario Ravetino. Y siguiendo con este tema debemos pensar también en cuestiones que son
muy importantes para conservar la calidad de la carne argentina. Una de ellas es evitar el estrés de los animales en los momentos previos a la faena. Por ello hemos dialogado con Marcelo Signorini, él es uno de los investigadores del CONICET. Lo que vamos a hablar es sobre estrés y el efecto que tiene sobre la calidad de la carne. Cuando uno habla de producción de carne, engorde, normalmente se hace referencia a aspectos nutricionales, genéticos, pero muy pocas veces se toma en cuenta el estrés al cual sometemos los animales en los momentos previos a la faena. Y ese trabajo, ese punto crítico, puede hacer echar por tierra todo lo que hicimos anteriormente. Y esto está dado porque luego del proceso de faena, cuando uno ve la media res en el gancho, inmediatamente luego de la faena, uno piensa que lo que tengo ahí es carne. Y en realidad no es carne, eso es músculo. Para que el músculo se transforme en carne, tiene que haber una serie de procesos bioquímicos. Y esos procesos bioquímicos están atados a la existencia en los músculos de reservas energéticas, básicamente glucosa. Si no existe esa reserva energética, los procesos metabólicos que aseguran el paso de músculo a carne no se dan. Y lo que está atado, lo que más condiciona esas reservas energéticas es el manejo previo a la faena, sobre todo lo que ocurre en campo, cuando es la carga de los animales a los camiones, el transporte y luego el manejo en frigorífico. Si uno estresa a los animales van a consumir más reservas energéticas. Y por lo tanto, cuando el animal esté faenado, sus músculos van a tener un agotamiento metabólico. Y esa transformación no se va a dar. Entonces, ¿cuál va a ser el impacto que vamos a tener en media res? Uno que espera una carne roja brillante, con buena humedad, tierna. Cuando ese proceso no se da, la carne se torna más oscura, firme y seca, lo cual son aspectos que organolépticamente no son aceptados por los consumidores. Entonces, todo lo bueno que hicimos durante la crianza lo perdemos en la última etapa. ¿Y cómo se resuelve eso? Básicamente entrenando a la gente que está en el manejo de los animales a que entienda cuál es su etología, es decir, cuáles son las características naturales de los animales que los ayudan a moverse, a cómo condicionar su movimiento. ¿Cómo se suele hacer a veces? El uso de perros, el uso de palos, picanas y otros elementos. Todo eso está desaconsejado. Lo que hay que hacer es un movimiento normal, entendiendo la etología de los animales, cómo es ese movimiento y el uso también de banderas, de banderines que fácilmente pueden conducir a los animales. Eso reduce prácticamente a cero el estrés y por lo tanto vamos a obtener una mejor calidad de carne. Bueno, evidentemente eso contribuye al bienestar animal, sin ninguna duda, lo hace llegar a su punto cúlmine, digamos, en el mejor estado posible, sereno y tranquilo y demás. Bueno, ¿qué pasa con los holandos entonces? Los holandos tienen una característica genética incluso, que son mucho más dóciles que un animal de carne y sobre todo cuando esos animales de carne son cruza con algún índico, ¿sí? Un Brangus, un Bradford. Entonces, temperamentalmente son mucho más tranquilos, son menos propensos a sufrir estrés. No los excede, pero son menos propensos. Y además, el trabajo en los tambos involucra un contacto con los humanos mucho más estrecho. Es decir, el animal de leche está mucho más acostumbrado al manejo de los humanos. Entonces, tiende a estresarse mucho menos. No lo excede, nuevamente, pero sí podemos manejarlos mucho mejor. Ese manejo más dócil va a generar menos estrés y por lo tanto menos susceptibilidad a sufrir problemas luego en la calidad de la carne. Es mucho más fácil conducir un animal de razas lecheras que uno de carne y por lo tanto eso ayuda mucho más a tener mejor calidad. Obviamente que después hay una cuestión innata que es la calidad de la carne de un holando versus un angus, sobre todo en lo que es engrasamiento, pero es otra cosa. ¿Ah? Lo que es específicamente estrés es mucho más fácil manejar un holando que un raza carnicera. Bienestar animal
y, por supuesto, evitar distintos factores que ponen en tela de juicio la calidad final de la carne vacuna argentina. Trabajos de investigación hoy determinan que son muy importantes tener en cuenta estas recomendaciones para evitar todo tipo de consecuencias luego en el producto final. La palabra de Marcelo Signorini, uno de los investigadores del CONICET. Y así estamos llegando al final de esta nueva emisión de nuestro programa. Si usted se quiere comunicar con nosotros, allí está nuestro número telefónico, también nuestra dirección electrónica y por supuesto la posibilidad de acceder a nuestra página web. A usted lo encuentro Dios mediante la próxima semana. Por su atención, muchísimas gracias y será hasta entonces.